Señoras y señores, hoy en Orion Room contamos con un episodio muy especial. Contamos con un gran trader que ha venido desde Argentina hasta Dubái. Muchas veces que la familia no te acompaña, que amigos te dicen que estás loco. ¿Cómo afrontaste toda esa situación? Estábamos comiendo un asado con mi papá y me decía, ¿y cómo va eso del trading? Pero yo decía, papá, yo me considero rentable. Fabi, pero ¿y dónde está el dinero? Y tenía razón, no cambiaba de ropa, no, era como que todo seguía igual. Pero algo se estaba formando de fondo que todavía materialmente no se podía ver. Comenzó su carrera como contable y que dio un gran cambio hacia la parte del trading profesional. ¿Cuáles fueron las claves que te dieron a ti la posibilidad de poco a poco convertirlo en tu negocio principal? Hay algo, David, que nunca lo conté, que es... Después de más de 8 años de experiencia en el sector, gestiona patrimonio privado, no de fondeo, capital real para sus inversores. Cuando me llegó esa oportunidad yo estaba preparado. De pronto me dieron un capital, yo estaba preparado y ahí empecé a ganar muy buen dinero de verdad. En junio de 2023 perdí 7 trades seguidos. 7 trades seguidos perdí. Pero yo estaba tranquilo porque sé cuáles son mis números. Porque claro, luego te viene otro que dice, no, yo David, yo he hecho un 100% en un año. Maravilloso. Luego le preguntas 6 meses después y está de nuevo trabajando en el empleo porque quemó la cuenta. En un año, con mi cuenta personal, lo máximo que gané hasta ahora fue un capital de... Hoy, en Orion Room, tenemos a Fabián Díaz. Bienvenido, don Fabián. Muchas gracias, David. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Bueno, bienvenido a Orion Room. Hoy va a ser un episodio especial. Quiero que compartas todo ese valor, toda esa trayectoria que yo, que la conozco de primera mano, es impactante los resultados que has obtenido. Llevas 8 años operando, que muchas personas ya van en internet dando consejos después de estar 6 meses en los mercados o nada más comenzando. Una persona con 8 años de experiencia, estoy seguro que tienes mucho que contar. Y nada, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Lo primero, vamos a comenzar por ¿cuál crees tú que es el principal problema que tienen los traders? Tú que también gestionas grandes comunidades, que estás de primera mano operando con los alumnos y demás. ¿Cuál crees que es el principal problema que ves con tus sesiones operativas en directo? ¿Por qué la gente no lo consigue? ¿Y qué es lo que has aprendido tú en 8 años que a lo mejor resumirías en varios consejos a las personas que estén comenzando? Es uno solo y es la gestión de riesgo. Sin dudas que la falta de gestión de riesgo los lleva a arriesgar un capital mucho más elevado del que su cuenta permite, o más porcentaje del que su cuenta permite, y piensan que detrás de esa operación está la operación ganadora sí o sí, cuando no se sabe si realmente va a ser una operación ganadora. Entonces, por tener una expectativa demasiado elevada sobre una sola operación, llevan el riesgo al límite. Entonces, obviamente, la gestión de riesgo, sin dudas. No hay otra, es solamente gestión de riesgo. Claro, porque entiendo que con una buena gestión de riesgo y una estrategia mediocre es mejor que tener una mega estrategia, pero que luego te falle el riesgo, al final se te da arriba todo el castillo de naipes, ¿no? Totalmente, sí. Y viniendo de Argentina, cuéntanos también un poco ese background, que además tienes un background contable que está relativamente ligado a números, pero ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué fue lo que te despertó? Y que ese Fabián de pequeño, ¿por qué le dio por el trading y cómo has llegado hasta aquí? Bien. Comencé a estudiar la carrera de contabilidad porque pensé que una profesión me iba a dar buen dinero. Cuando digo buen dinero de verdad, no un dinero mediano, básicamente. Entonces yo creía que el éxito era tener un auto y una casa y ahí se terminaba la vida, pero cuando salí a la vida real, después de recibirme como contador público, me di cuenta de los resultados que se podía tener siendo contador y que no tenían los que ya eran contadores. Entonces básicamente empecé a darme cuenta que contadores con 5, 10 o 20 años de experiencia, es decir, teniendo 45, 50, 60 años, no tenían un estilo de vida con el cual yo quería tener. O sea, no me visualizaba a largo plazo teniendo esos resultados. Entonces, quería buscar otras alternativas. No sabía muy bien que existía esto del trading. Vino una persona que yo no conocía de hablarme de algo que yo desconocía, que eran mercados financieros. Pensé que iba a saber muy bien porque dije, soy contador público, esto lo tengo que saber. Se me dan las matemáticas y me di cuenta que no tenía nada que ver con eso. Creo que eso fue un error de entrar con el ego demasiado alto y bueno, al final por eso fue, porque empecé a ver en redes sociales que si bien es cierto que hay resultados que son verdaderos, otros que no son verdaderos, pero vi un estilo de vida que era bastante bueno y dije, si yo tan solo logro la mitad de los resultados que veo, creo que esto tiene sentido. Y además tampoco me quedaba otra, no tenía mucho capital para emprender en un negocio, comprar mercadería, ponerme en riesgo del alquiler, de los empleados. Entonces dije, ok, voy a dedicarle 1 hora, 1 hora y media del día, nadie me apura, total mantengo mi empleo y bueno, así fue que comencé.
¿Y cuánto tiempo estuviste como contador? 1 año y medio máximo. O sea, conseguí mi primer empleo, me agobié realmente y ahí fue que me di cuenta, miré para los costados y dije, no, esto no quiero para mi vida. No lo dejé automáticamente, seguí trabajando. Hacía trading mientras trabajaba y mientras hacía otras actividades, pero yo lo tenía clarísimo que quería que el trading sea algo para mi vida, básicamente. ¿Y cómo aconsejas? Porque siempre vemos este caso de que personas tienen su profesión, digamos, que el empleo tradicional, que ven el trading cerca, pero también lejos, en el hecho de que no se ven viviendo del trading o no son capaces de dar ese salto. ¿Cuáles fueron las claves que te dieron a ti la posibilidad de poco a poco convertir el trading en eso que era al principio un hobby o un segundo negocio, en convertirlo en tu negocio principal? Ajá. Respetar el tiempo y el proceso. Hay algo, David, que nunca lo conté, que es jamás he quemado una cuenta. Y no me siento demasiado orgulloso de eso. Al final hay personas que queman muchas cuentas, luego son rentables, personas que no queman cuenta nunca y luego nunca son rentables y terminan tirando la toalla. Pero nunca quemé una cuenta, fui demasiado disciplinado, al punto de entender y pensar que es una persona de atrás mío que me está diciendo, hey, no hagas eso. O sea, como si fuese un jefe, que no existe, por cierto, porque acá no existen jefes. Eso fue lo que realmente me llevó a mantener la cabeza bien profesional para poder vivir del trading, básicamente. Que al principio dejé mi empleo demasiado rápido, lo tengo que reconocer y siempre lo digo. Tuve 2 buenas ganancias, una de ellas viajé a Tailandia, Italia y España, y la segunda, que fue un buen número, pero no era demasiado tampoco, ya terminé dejando mi empleo, porque creía que tener más tiempo libre iba a hacer de que mi operativa cambie o que sea mejor, y no es así, porque pensamos que cuanto mayor tiempo le dedicamos, más nos debería dar, y no es así. Creo que mis resultados incluso empeoraron. Eso es muy interesante lo que comentas, sobre todo también porque todo el mundo anhela esta opción de ser trader, de ser dueño de su tiempo, pero cuando realmente tienen la posibilidad y son dueños al completo de su tiempo, no saben cómo optimizarlo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que siempre sea alguien el que le diga lo que tiene que hacer. Si tienes un empleo tradicional, siempre tienes a tu jefe diciéndote lo que tienes que hacer, entonces estás acostumbrado a seguir órdenes. En el momento en el que tú dices y piensas y sabes, estoy en mi casa, hoy si no hago nada, nadie me va a decir nada. No va a haber un jefe, no va a haber un líder, no va a haber un padre, no va a haber ninguna figura de autoridad que me diga, Fabián, tienes que hacer esto. Entonces ahí es cuando tienes que tú poner, ¿no?, el doble de disciplina y sacrificio, porque ya lo estás haciendo porque lo necesitas hacer, no porque nadie lo quiera hacer. Entonces, ¿tú recomendarías a una persona que, ahora ya entraremos de lleno, poco a poco entraremos en la parte de trading, en estrategias, en la parte específica, pero quiero conocer un poco más del contexto también? ¿Recomendarías cuál sería el paso a paso para las personas que, por ejemplo, tienen ese empleo tradicional y que ven la parte del trading pero que todavía no saben cómo? ¿Qué le recomendarías? ¿Dejar todo, ir 100% a trading, que vayan probándolo y a lo mejor, no sé, cuando les iguale los ingresos ir cambiando? ¿Cómo sería ese paso a paso para una persona que no le gusta su trabajo, que ve el trading pero todavía no sabe cómo llegar hasta ahí? Entiendo. Lo primero es conservar su fuente de ingresos principal. Primero, no tiene por qué dejar el trabajo si le gusta y le apasiona. Bueno, bienvenido, está bien. A mí no me gustaba, por eso lo terminé dejando. Pero no tienen por qué dejar el trabajo, lo puede hacer como un ingreso extra y irlo llevando a la par, básicamente. Luego darse cuenta de cuánto tiempo le dedica al trading, cuánto tiempo ganan en proporción a lo que le dedican a su trabajo y cuánto tiempo ganan, cuánto dinero ganan en su trabajo. Y solamente respetar el proceso y permanecer en su empleo o en su trabajo tradicional, que los lleva a tener la cabeza tranquila también, porque imagínate lo que me pasó a mí, David, fue que terminé dejando mi empleo y empecé a forzar la estrategia. Y al forzar la estrategia empecé a arriesgar más de la cuenta. Y empecé a actuar de una manera muy diferente a la cual actuaría si yo conservaba mi fuente de empleo. Entonces, no es dejar el empleo de forma casi automática o tan rápida, sino que, por ejemplo, tener varias cuentas de fondeo o una sola o varias cuentas de fondeo, gestionando buen dinero, pero no con la promesa de tener dinero, con un dinero ya en el bolsillo, con varios profit hechos y cobrados, que es muy diferente a promesa de que vas a recibir un ingreso. Entonces, si vos tenés, ya sea 1 año de capital para vivir, ya sabes que por mes gastas $2.000, perfecto, tenés que tener más o menos $25.000 de capital para decir, estos son mis gastos fijos y me puedo dedicar al trading porque sé que en este año, sí, me pongo en modo deportista del trading, porque yo la verdad que lo tomo al trading como un deportista de elite que cuida sus aspectos por fuera de los gráficos. Entonces, bueno, recomiendo eso, que no dejen su empleo de manera apresurada, que tengan un buen colchón de dinero, básicamente. ¿Y cómo llegar hasta ahí? Si, por ejemplo, la persona no tiene ese capital
inicial, que lo construya con trading o que trabaje, o como si no tiene esos $25.000, por ejemplo, en este ejemplo, cómo una persona puede llegar ahí para estar en una buena base para comenzar con el trading. Lo primero de todo, yo le recomendaría a una persona que arranque por un mentor. Si hay algo que, digo yo, si todos los profesionales a nivel mundial tienen mentores y lo siguen teniendo, incluso siendo profesionales, ¿por qué no una persona que realmente quiere ser profesional en esto? Como siempre le digo a la gente, al final, si querés aprender nada más, anda y perfecto, o sea, mírate videos gratuitos y está bien, pero no te van a responder, no vas a pertenecer a una comunidad. Pero si quieres ser profesional de verdad, tenés que contar con un mentor. Para mí un mentor es el que te va a costar un dinero quizás, ¿sí? No nos vamos a engañar, pero ese dinero te va a ahorrar mucho dinero y también mucho tiempo. Entonces empezaría primero por un mentor que sea congruente lo que dice, lo que hace y lo que piensa, que te genere buena vibra y que puedas leer entre líneas que realmente tienen resultados, que creo que es muy importante. Y sobre todo que te conteste los mensajes también. Porque tenemos personas que tienen muy buenos resultados, pero que no te contestan los mensajes. Entonces, eso no es un mentor, es un curso pregrabado, básicamente. Por lo menos yo soy de esa filosofía. ¿Y qué opinas? Porque hay gente que a lo mejor dice, vale, pero es que si pago un mentor, luego no tengo capital para mi trading. Sí. Bueno, entonces puede arrancar esa persona con ese capital invirtiendo en algo que desconoce por completo. Y al final va a terminar llegando a un mentor. Claro, que si a lo Tarde o mejor dice, temprano. vale, en vez de pagar $2.000 por una formación, Sí. invierto los $2.000 en mi cuenta, en mi broker, igualmente lo vas a perder y luego vas a acabar buscando un mentor, igualmente, ¿no? Exactamente. Vale, y la parte de... porque tú eres una persona que ya has conseguido de capital real, que esto es interesante, porque también vemos Sí. muchas personas con fondeo, pero no tantas a lo mejor con capital real. El hecho de estar manejando cientos de miles de dólares en capital real, en los cuales, a diferencia, por ejemplo, de fondeo, no, lo que hablamos antes, no tienes a ese líder, no tienes a ese jefe, en el caso de fondeo serían estos parámetros de riesgo, Sí. no tienes a lo mejor tan establecido que al 3%, al 4% se te quita la cuenta, supongo que tendrás parámetros de riesgo establecidos con tus inversores, pero ¿cómo manejas estos hábitos? ¿Cuáles son los hábitos de un trader que gestiona cientos de miles de dólares de capital real? Bien, te puedo contar desde que recibí ese capital, porque yo recibí un capital primero que era relativamente bajo y luego fueron cargando dinero a mi cuenta, que de hecho yo comencé con criptomonedas en realidad, porque ya tenía criptomonedas en ese portafolio. A los 2 o 3 meses me trasladaron a Forex, que es a lo que yo siempre me dediqué. ¿Qué pasó? Realmente era un capital que yo no había gestionado, porque el número era bastante grande. Y ahí, de hecho estaba escuchando una conversación que tuviste con Cristian, ¿era? En la que decía, ¿cómo haces para darle explicaciones a una persona que le está gestionando el dinero? Porque al final decís, a una compañía de fondeo no le tengo que dar explicaciones sobre qué riesgo gestiono o qué operativa realizo, pero a un empresario sí. Cuando me llega ese capital bastante grande, claramente yo tenía que dar explicaciones. Y algo que me hizo como un hack en la mente fue decir, ok, no importa, este capital lo voy a perder. Con eso desbloqueé por completo los miedos de gestionar ese dinero. Entonces ahí realmente los resultados empezaron a ser bastante grandes. En cuanto a operativa, tengo libertad absoluta. Lo que sí libertad absoluta no, perdón. Tengo la libertad de tener una operativa congruente. En cuanto a congruencia, tengo buen trato con la persona que me dio el dinero, este capital. Él me dice como que haga lo que yo quiera y lo que yo hago es exactamente por lo que me vengo preparando hace estos últimos 6 años y medio, porque hace 2 años le estoy gestionando el dinero. Entonces dije, no voy a ponerme a arriesgar un 2 o un 3% por trade cuando nunca lo hice. Entonces, básicamente, 1% de riesgo en esa cuenta está bien. En mi cuenta utilizo más riesgo, pero porque es mucho más chica. Y esa parte de decir, puedo perder este capital, no tengo ningún miedo y te ayudó a dar seguridad, ¿esto también lo sabía él? ¿De que puedes perderlo con completo? Sí, de hecho ¿Sí? lo sabía, de hecho había como una propuesta que, bueno, no sabía si decirlo o no, pero lo voy a contar, que era él iba a conseguir el dinero de otro lado, de unos amigos de él, y a cambio de eso le prometía un porcentaje sobre ese capital, y ya vi todo eso de fondo y dije, no, yo voy a operar solo tu dinero, o sea, Claro. porque si no, después ahí él sí va a tener que salir a dar explicaciones Claro. sobre lo que estoy haciendo yo. Claro. Entonces dije que este capital está bien. Y si me lo das, yo no me tengo que enterar. Es que también por eso han funcionado mucho las empresas de fondeo, porque Sí. el método así tradicional, primero a nivel regulatorio, en muchas jurisdicciones no puedes ni hacerlo. Tienes que estar regulado por una entidad regulatoria del país que te licencia a ti como gestor de capital autorizado,
y que eso ya pues te lleva años de carrera y demás. Entonces ya a nivel jurídico ya es una parte que hay que tener mucho cuidado. Luego, no solamente eso, tú puedes estar licenciado, luego la gente tiene que confiar en ti. Ujú. Es un patrón que, bueno, que sigue estando disponible, pero que en comparación, por eso han tenido tanto éxito todas las prop firms, que no tienes que hacer todo ese camino y arriesgarte todo, sino simplemente pagar una evaluación y si estás preparado y realmente la pasas, pues tienes al final el mismo resultado, que es poder gestionar capital y poder escalar tu portafolio. Hablemos ahora ya de la parte de operativa. Comentas que ese 2-3% no era algo que por supuesto ibas a manejar y que era un riesgo mucho menor. Explícanos brevemente cómo es tu operativa, cómo enfrentas al mercado, qué tipo de trader eres, cómo entras, cómo sales, gestión de riesgo, un poco un resumen. Ujú, bien. En cuanto a trading, siempre hice trading intraday. Y dentro de lo que es intraday es máximo mis operaciones pueden durar 1 hora y media, 2 horas. Depende, si va el stop a veces va bastante rápido y puede durar 5 minutos, no lo sabemos. Pero siempre es 1 hora y media que estoy dedicado y enfocado, porque tengo entendido, que, o por lo menos a mí funciona así, que es que la concentración al máximo yo la mantengo por 1 hora y media, y creo que está demostrado que es solamente 50 minutos en realidad. Entonces, eso fue lo que hice, o sea, en eso consiste mi operativa. A ver, en cuanto a manera de operar, analizo la estructura en 15 minutos, 30 minutos, la estructura general, y veo si puedo entrar en la misma temporalidad o puedo entrar en una temporalidad menor para buscar mayores riesgos-beneficios. Siempre utilizo riesgos-beneficios que no van menos de 1,7 a 1, o sea, no llega a 2 a 1. Y digo en promedio esto, ¿por qué? Porque hay veces que agarro operaciones de 1 a 2,5, de 1 a 2, pero en promedio, de verdad, neto, neto, es 1,8 a 1 aproximadamente lo que vengo obteniendo. Incluso teniendo menos del 50% de las operaciones acertadas. Pero claro, como dice Roger Federer en un discurso que hizo, no sé, en una universidad de Estados Unidos, donde decía, gané solamente el 53% de los puntos jugados, no necesito ganar todos los puntos. Y eso es lo que muchas veces le digo a las personas, no necesitas ganar todos los trades. Necesitas que cada vez que ganas bastante más de lo que perdés. Eso es todo, ya está. Y después, en cuanto a manera de operar, realmente busco un movimiento que lo llamo yo, al final, que se llama movimiento institucional, este movimiento, o así fue que me lo enseñaron por lo menos. Y bueno, busco un descuento, con la herramienta de descuento o herramienta de Fibonacci, más conocido como Fibonacci, para poder entrar lo más abajo posible o vender lo más arriba posible, claramente teniendo en cuenta siempre la tendencia. Entiendo que este método operativo al final ha ido evolucionando durante todos los últimos años y a lo mejor Ajá. lo que aprendiste al principio no tiene nada que ver con lo que operas ahora. Yo, por ejemplo, también cuando empezamos a operar, empezamos a meter indicadores, empezamos incluso a lo mejor por productos como opciones binarias, luego acabaste enseñando a CFD, luego otros se van a futuros. Es decir, que va madurando la estrategia en base a tu personalidad y demás. ¿Cuáles son esas diferencias que tuviste que cambiar a lo mejor de cómo enfrentabas el mercado hace 8 años a cómo era diferente ese gráfico, ese análisis técnico, esa operativa, a lo que es a día de hoy en 2024? Bien, créeme que el gráfico es exactamente el mismo y créeme que como mucho lo que hice fue quitar, no agregué nada, fue ir quitando. Si hay algo que fui bastante bueno fue haciendo caso. Quité MACD, RSI, medias móviles, quité absolutamente todo, incluso líneas de tendencia, a pesar de que sé que existen, que funcionan y que a muchas personas les funcionan. No voy a venir acá a decir, no, eso no funciona. No, al final hay estrategias que son muy sencillas y que funcionan bastante bien. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? En cuanto a gráficos, puedo recordar el primer día que vi el gráfico y es lo mismo que veo ahora. Pero ¿cómo gestiono mis emociones hoy en día ante una racha de pérdida, que yo considero racha de pérdida cuando tengo 3 o 4 operaciones seguidas negativas? Antes, con una sola operación, ya rompía la computadora, literal. O sea, me enojaba bastante. Que de hecho lo hice una sola vez. No sé si esto tengo que decir, pero bueno, pero al final es la realidad. Que creo que fue eso, la expectativa que llevaba detrás de cada operación. Luego ya mi psicología fue mudando a decir, ok, mi psicología ya soporta 2 pérdidas seguidas, sin cambiar la estrategia. Mi psicología ya soporta tres pérdidas seguidas. El año pasado, en el 2023, en junio de 2023, perdí 7 trades seguidos. 7 trades seguidos perdí. Pero yo estaba tranquilo porque sé cuáles son mis números. Y cuando sabes cuáles son tus números, sabes que con 2 trades, 2 trades y medios positivos, estás recuperando eso. Pero yo no estaba pensando en recuperar automáticamente luego de la siguiente operación, porque no sabemos cuál va a ser la operación ganadora y la perdedora. Al final es la estadística y el tiempo el que te dice de si tu estrategia es ganadora o no. Entonces, eso es lo principal, la gestión de la psicología. Y para
entiendo que para construir esa psicología y esa seguridad en ti mismo tienes que haberlo visto, como tú dices, durante un periodo de tiempo para confiar, vale, tengo 7 traits negativos, pero sé por estadística que lo más probable es que los siguientes 2, 3 salgan positivos. ¿Qué time frame o qué marco temporal crees que es el óptimo para que una persona construya su estrategia, tanto haga backtesting o a lo mejor no hace backtesting, pero que se ponga a operar ahora en directo? ¿Cuánto es el tiempo y el tamaño de ejemplo de número de trades, a lo mejor, o tiempo operado, para que ellos digan, vale, ya he comprobado los datos de esta estrategia y son suficientes como para ponerlo en práctica o como para seguir más datos? ¿Cuánto sería este tiempo? Perfecto. Siguiendo específicamente el plan de trading tal cual, porque una cosa es hacer 1000 operaciones. Si no seguiste el plan de trading, tenés datos que no sirven, son solamente datos, pero no es una información real. 6 meses como mínimo. Como le digo a mis alumnos siempre, no discutas... Perdón por interrumpirte. ¿De backtesting o sino también de ahora 6 meses operando? Sí, de backtesting, sí. Sí, de backtesting o de meses de operativa. 6 meses de operativa. Sí, sí, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, 6 meses de operativa, probando una sola estrategia y no cambiándola por nada del mundo. Entonces, es eso, 6 meses. Menos no, porque al final probablemente esos 2 o 3 primeros meses modifiques un poquito, te guíes por la operación pasada, lo que pasó, si tocaste stop, no tocaste stop, entonces la modificás porque quedaste pegado psicológicamente a la operación anterior. Creo que ya cuando tenés 3 meses, ahí ya vas como en piloto automático, como el avión cuando despega, pone toda su fuerza, pero luego ya va más en piloto automático y ya esos 3 meses siguientes ya uno puede tener datos más certeros. Entonces 6 meses para mí es la clave. Claro. Y lo bueno, entiendo, es que también, para que la gente lo entienda, backtesting nos referimos a testear. Hay formas en el mercado de testear tu estrategia con ciertos parámetros, con datos históricos, para que tú no tengas que ir de hoy al futuro, sino que puedas comprobar si hubieras hecho lo que tienes pensado hacer en los últimos 2 años, 6 meses, un año, lo que sea, qué resultados hipotéticos hubieras tenido. Entonces, a lo mejor estos 6 meses, a lo que me refiero, los puede liquidar una persona en una semana. En una semana haciendo backtesting o en un día, a lo mejor. Sí. Es decir, que no tienen que estar 6 meses operando, sino que pueden, ¿no?, revisarlo y hacer un backtesting durante una semana que coja los últimos 6 meses, pero que a lo mejor al trader le toma una semana hacerlo. Claramente, sí. Y el backtesting que recomiendo es un backtesting consciente, no un backtesting de darle a la tecla de siguiente vela, siguiente vela, siguiente vela. Ah, se dio, no se dio, y anotarlo en un cuaderno porque si no sería como un backtesting frío, sin sentido. Cuando hago backtesting con mis alumnos, para darte una idea, David, estoy a veces 1 hora y media para hacer solamente 3 operaciones. Porque me discuto y me recontradiscuto. Si aparece una nueva vela, el escenario quizás cambia. Si aparece la estructura o un bajo nuevo o un alto nuevo, quizás la estructura del mercado cambia. Entonces, un backtesting consciente es mejor que simplemente hacer 1000 operaciones en poco tiempo también. ¿Y cómo enfrentas ese cambio? Porque una de las potenciales partes negativas del backtesting son que, vale, tenemos números, tenemos estadística, pero no tenemos emociones ni no tenemos tampoco psicología. Y puede que en el backtesting hayas rendido perfectamente, luego haces exactamente lo mismo en real, pero ya ves que cuando estás perdiendo dinero, quieres cerrar, quieres cambiar, ya se modifican porque antes te daba igual si ganabas o perdías. ¿Cómo enfrentan eso y cómo la gente puede hacer un backtesting lo más realista posible? Perfecto. Cuando perdés en el backtesting 3 o 4 operaciones seguidas, te duele menos que cuando perdés 4 operaciones seguidas en cuenta real. Entonces, como estás ya más entrenado, lo que sucede es que cuando vas a la cuenta real decís, ah, esto ya me pasó en el backtesting. Entonces no te lo tomás tan personal. Entonces, más que nada se mejora, no solo la técnica, sino que también la parte psicológica. Lo miro por ese lado. Y estas pérdidas, porque hay 2 tipos de pérdidas, ¿no? Una es la pérdida estadística, que es parte de la estrategia. Si tú tienes un win rate del 50%, el 50% vas a perder, pero está dentro del plan. ¿Cuál es el otro tipo de pérdida? ¿Y cuándo para un alumno tuyo o una persona que esté escuchando, cuándo él puede valorar, vale, perdí, pero era parte de la estadística, sigo? ¿O perdí por mi culpa y tengo que cambiar mi estrategia, tengo que cambiar mi forma de operar? Ajá. Sí, lo que no está dentro del plan de trading es algo que no se cuenta como dato, o sea, está completamente aparte. Entonces, esa no hay que considerar, a pesar de que ese número figura como un número rojo, que ojo, a veces puede figurar un número azul. Creo que esto es importante también porque incluso haciendo las cosas mal podés ganar dinero. Y eso creo que fue lo que me pasó a mí cuando ni bien comencé. Gané mucho dinero en muy poco tiempo y eso creo que fue algo negativo porque pensé que me las sabía todas. ¿Y qué pasó después? Y le devolví el dinero a mi papá. No, de verdad, o sea, me dio $7.500, algo así, en plazo de 2 semanas, casi un mes creo. Lo transformé, lo llevé a 11.500 y luego el mercado me empezó a quitar. No era que el mercado me quitaba, yo tenía malos hábitos. Y cuando llegó la cuenta a 7.350, 7.500, le dije, papá, toma, acá está el dinero.
¿Qué pasó? Me dice, no, esto requiere un poquito más de tiempo y disciplina, no es así nomás. Sin duda. ¿Cuáles crees que tú son los...? Porque al final tenemos que también entender que un trader rentable sigue patrones y tú puedes identificar y puedes ver si una persona lo está haciendo bien o mal y más o menos puedes proyectar su futuro. Si es una persona que no tiene hábitos, a lo mejor ya ves que luego va a afectarle de forma negativa al trading. ¿Cuántas personas tienes en comunidad ahora en tus directos y demás? Ahora, en mis directos, aproximadamente 250 personas. Y FA Finanzas como tal, mi academia, que de hecho monté el año pasado, no me lo monté a los 6 meses de haber comenzado. O sea, realmente fue un proceso largo para mí y no podía exponerme yo al público a enseñar algo que yo no tenga resultados. Por lo menos yo éticamente no considero que eso sea así. Entonces, en simultáneo están 250 aproximadamente. A veces en horario de la mañana se les complica por tema laboral, pero son 190, 250, pero como tal FA Finanzas tiene hoy en día casi 1.500 alumnos. Claro, que esos son 1.500 alumnos privados, más luego todas las redes que tienes decenas de miles. Después de haber visto, y encima tú que estás operando con ellos, que no solamente estás como otros formadores dando un curso, sino que estás ahí en las trincheras, digamos, ¿cuáles son esos patrones que ves que marcan la diferencia entre personas que aplican las cosas bien, qué es lo que aplican, y las personas que al final van por el camino negativo suele tener un patrón? ¿Cuáles son estos patrones para diferenciarse para bien o para mal? Patrones como tal, primero que no gestionan el riesgo en cuanto a porcentaje, que no gestionan las emociones, porque vos podés gestionar bien el riesgo. Sí, sí, Fabián, pero arriesgué el 1%. Sí, pero anoche te peleaste con tu papá, te peleaste con tu mamá, y eso no se ve en la cuenta de trading, digamos. Entonces, los patrones fundamentales son querer operar demasiado, cosa que para mí operar menos es mejor. O sea, creo que a un broker le puede molestar bastante que seas muy disciplinado. Al final, depende de qué broker, ¿verdad? Pero es eso, es querer operar todos los días y sentarse al mercado diciendo, hoy tengo que operar. No necesariamente es así. Entonces, operar no significa estar apretando clic todo el tiempo, sino esperar la oportunidad correcta. Y las personas quieren que valga la pena haberse quedado sentado 1 hora y media. Entonces, ya el mercado no le está dando nada y dicen, ok, estoy sentado hace 1 hora acá, no puede ser que no me haya dado nada. Y apretan el clic en un lugar donde no correspondía quizás. Entonces, eso, también ganar mucho dinero de la noche a la mañana. Creo que se ponen metas demasiado elevadas y eso hace de que fuercen mucho la estrategia. Como siempre digo, metas pequeñas primero. Primero vas a empezar perdiendo, que no hay otra manera de hacerlo, luego vas a terminar empatando con el mercado y luego ganando. Pero metas pequeñas. Yo no planeaba estar acá en Dubái, viviendo en la Marina como estoy ahora. Planeaba ganar $50 en un mes, ni siquiera en un día. Luego ganar un poco más, luego dejar mi empleo, luego viajar por diferentes países que no tenía la oportunidad de hacerlo. Y bueno, paso a paso. Pero las personas ven en redes sociales eso y quieren llegar lo antes posible. Y ahí la gestión de riesgo se va al garete y también la psicología. ¿Y cuál sería ese mensaje, por ejemplo, para estas personas que proyectan esta imagen no realista en redes sociales, que al final lo que hacen es contribuir al fracaso de las personas porque entran con esa expectativa? ¿Cómo mejorarías y cuál sería tu mensaje para este tipo de personas? El mensaje para esas personas, que es un mensaje que todavía no lo escuché en ningún lugar, es, siempre le pregunto a mis alumnos, ¿por qué querés hacer trading? O sea, no te digo que no lo hagas, no te digo que lo hagas, yo te pregunto, ¿por qué lo querés hacer? O sea, ¿qué ates a algo emocional o motivacional a la actividad como tal? Porque si comenzás por comenzar, cualquier racha negativa te va a sacar del camino. Pero si vos decís, quiero hacer trading, por ejemplo, porque quiero lograr esto, esto y aquello, tenés un sostén mucho más fuerte. Por ejemplo, para mí era dejar mi empleo. No era tener un auto lindo ni nada de eso, era dejar mi empleo. Y cada vez que yo quería tirar la toalla, porque muchas veces quise tirar la toalla, no nos vamos a engañar, o sea, como todo, ¿verdad? Como quieres mandar al diablo a tu padre, pero en realidad sabes que lo amás y que está todo bien. Lo mismo pasaba con el trading, que varias veces decía, ay, está. Y empezaba yo como a decir malas palabras. Importante tener un sostén que te mantenga en el camino cuando las cosas no están saliendo como vos esperás. Y al final, en ninguna actividad y en ningún negocio van a salir las cosas como realmente vos esperás. Entonces, atarlo emocionalmente, ¿qué querés lograr? Primero metas pequeñas, luego metas más grandes y que sean lo suficientemente fuertes para que te mantengan en el camino cuando la cosa no se pone bien. Esa es la parte motivacional. La parte técnica ya es el trading y el plan de trading en sí. Vamos a entrar en esa parte técnica. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ahora ya tienen establecidos sus objetivos, entienden que esto además es muy potente lo que acaba de decir, es muy importante que tengan en cuenta que cuando pones un objetivo demasiado grande, el cerebro humano no está capacitado para poder visualizarlo, a lo mejor como pequeños pasos que sí que podrías tomar acción hoy. Es decir, imagínate en el gimnasio, pues si tú intentas tener un cuerpo enorme, megaculturista,
tu cabeza no asimila que lo... Y posiblemente puedes llegar a ese punto, pero no lo asimila que lo puedas conseguir a corto plazo. Entonces no vas a ver la vinculación entre donde estás hoy y tu objetivo, no hay ese puente. Pero sin embargo, si cambias ese mega objetivo a objetivos pequeños, que es pisar el gimnasio mañana, por ejemplo, entrenar mañana, lo que pueda, ya poco a poco se va acercando. Pues en el trading igual, a lo mejor en el trading, si estás comenzando, ver cifras a lo mejor vertiginosas se te hace un poquito grande todavía, gestionar millones de dólares, estarías pensando, pero si yo todavía estoy aprendiendo las bases, no me veo con millones. Pero sí que puedes ponerte esas pequeñas metas y aparte, cuantas más metas consigas, que esto es muy importante, la confianza se consigue consiguiendo metas. Porque una vez tú consigues esa meta, vas a ir a por la siguiente. Y cuantas más metas hayas tenido en tu bagaje, más seguro vas a ser de la siguiente que vas a conseguir. Sin embargo, si te pones a lo mejor una muy grande y no la consigues, va a ser un fracaso para ti, vas a confiar menos en ti y demás. Entonces, muy potente y recalcar ese mensaje. Ahora, tienen el objetivo claro, están estableciendo estos hábitos, están con ese porqué, que no solamente es por los números del trading, sino que tienen ese porqué que les permite aguantar rachas negativas, porque hay un motivo mucho más grande detrás. Ahora, parte técnica, ¿cuáles serían los siguientes pasos, la parte del trading plan y demás? Parte del trading plan es hacer un trade al día o por lo menos 1% al día. De última, siempre digo a mis alumnos, pueden dividir en dos las operaciones. ¿Sí? Si ven dos operaciones reales que se están a punto de dar, ok, dividirla en dos de última al porcentaje diario del 1%. Le arriesgas el mismo porcentaje en cada una, que sería el 0,5, y eso es todo. Luego, en cuanto a plan de trading, bueno, no lo puedo explicar acá porque es bastante técnico, pero cada vez que uno ve ese patrón, que es el patrón que yo enseño específicamente, que es luego de un movimiento con gran fuerza, obviamente depende de la situación del mercado, entrar, da igual lo que te hable tu cerebro, entrar igual, porque matemáticamente te va a dar a largo plazo profit esa estrategia, dependiendo, vuelvo a repetir, de la estructura del mercado de ese momento, pero un solo trade al día, creo que ya estás, con solo hecho de hacer caso a eso, ya estás por encima del 90% de los traders. Con solo hacer caso a eso. Luego, bueno, las herramientas, como decía, no las puedo mencionar a todas porque son varias. La gestión de riesgo, fundamental. Gestión de las emociones, que realmente tengas en cuenta de no operar cuando no te sentís bien frente a los gráficos. Cosas personales de la vida. Y luego, ¿qué más? Bueno, entender de que todo es a largo plazo, que no necesariamente vas a ganar sí o sí esa semana o que el día viernes tenés que ganar sí o sí porque tenés que cerrar en positivo la semana. Es entender que esto es un proceso que puede ser corto, puede ser largo. Al final no sé de plazos, no sé de tiempos, porque hay alumnos que te sorprenden realmente lo rápido que ya están fondeados. Tengo alumnos que están fondeados y tienen 4 meses, pero yo no puedo decir que una persona se puede fondear en 4 meses porque creo que no puedo meter a la mayoría en un grupo donde quizás está la minoría. Entonces, como tal, es ser muy disciplinado y no mucho más que eso, o sea. Pero eso motiva también, porque al fin y al cabo, donde está la minoría en la parte del trading, esa pequeña minoría al final maneja el capital que toda la mayoría no tiene. Entonces, entrar en esa élite, entrar en ese círculo, creo que también debe ser uno de esas fuerzas que deben empujarte a ser mejor, porque sabes que va a ser difícil, sabes que una minoría lo consigue, pero si consigues ser parte de esta minoría de la mano de formación y demás, vas a tener resultados que todo el mundo quiere, pero que no tiene porque no son disciplinados como para llegar ahí. En tema de resultados, porque también aquí hay un desentendimiento entre muchas veces la realidad y las expectativas. Y vemos grandes fondos haciendo rentabilidades medianas, sin embargo vemos traders a lo mejor en Instagram mostrando cómo ganan un 100% cada 2 o 3 semanas o cada mes. ¿Cuáles han sido tus mejores resultados? Puedes decirlo tanto en capital como en porcentualidad, como en hitos de trading, como lo quieras decir. ¿Cuáles han sido tus mejores resultados y cuáles dirías que son los resultados con los que la gente tiene que aspirar reales? Bien. Si comienzo por el principio de la pregunta, tengo que decirte que en cuanto a porcentaje no lo sé bien, porque una vez pasó con las criptomonedas, cuando pasó esto de la pandemia, en marzo del 2020, que no me acuerdo si fue en la última semana de marzo, 1 de abril, pero Bitcoin retrocedió hasta los 3.800 aproximadamente. No me monté en esa ola, sino que lo hice un poco más arriba, aplicando la misma estrategia que aplico siempre. Y ahí con $2.900 mi cuenta la llevé de Binance, básicamente, la llevé a prácticamente unos $27.000. Luego el mercado retrocedió un poco y ahí retiré una parte del dinero. En cuanto a cantidad de dinero ganado, realmente creo que fue un buen dinero de verdad. Tengo una cuenta personal, que es la cuenta mía, y también tengo una cuenta que gestiono de este empresario.
En cuanto a dinero, fue un dinero muy interesante, de verdad. ¿Se puede dar cifras? No sé qué cantidad, pero... Fue bastante interesante. Lo de las criptomonedas, como te había dicho, fue esa cantidad. Luego una pequeña parte la usé para gastos personales, la otra la llevé a mi cuenta de Forex y bueno, luego ahí empecé a escalar. En un año, con mi cuenta personal, lo máximo que gané hasta ahora fue un capital de 90.000. Y en términos porcentuales, ¿en qué rangos crees que la gente debería pues, optar o pensar que es algo posible? ¿Cuáles serían estos parámetros, digamos, de rentabilidad que debería buscar un trader a lo mejor de forma anual en base a tus resultados? Porcentajes anuales. Y realmente todo depende de cómo de bien o de mal te sentís psicológicamente, porque si te digo un 1% probablemente generes menos dinero, pero probablemente estés más seguro y vayas más tranquilo y ganes de una forma más segura. Si ya vas por un 2% vas a ganar más, porque en teoría, si las operaciones son exactamente las mismas, ganarías el doble, en teoría, matemáticamente. Pero si emocionalmente no te va muy bien operar o arriesgar el 2%, porque si una racha negativa ya vas menos 10%, ya te hace sentir mal, cosa que si ibas menos 5%, arriesgando solamente un 1%, ya empezás a modificar tu estrategia o tu técnica. Entonces, cuando modificas tu estrategia, ya tus números se alejan de lo que sería si era el 1%. Yeah. Entonces, no puedo decir un monto realista o no realista al final. Creo que es lo que más cómodo le sienta a la persona. Y creo que, más que porcentaje, creo que cuanto más capital maneja una persona, menos le interesa hacer flip de su cuenta. Menos te interesa. Cuando tenés $100, sí, la querés duplicar en una semana. Porque si no, no te sirve, en teoría. Pero cuanto más plata manejas, cuanto más dinero, no te interesa mucho hacer mucho porcentaje. Pero vamos, a ver, haces un 20% en un año en una cuenta de $100.000, son $20.000. Capaz que te quedas con 18.000 porque la prof se queda quizás con 2.000, pero son $18.000 que no contabas antes. La pregunta que me hiciste hoy fue, en un año, ¿cuánto había ganado? Sí, te respondí 90. No fue 90 en un año, fue 90 en 2 años. No fue 90 en un año. Claro. Y esa parte, porque claro, creo que has dado también como una parte clave de la cuestión, y es que si ponemos esos números de 1% al mes o 2% al mes, lo que resultaría entre un 15, un 20 y poco al año, ¿cómo al final necesitan capital? ¿O cómo crees que es la mejor forma? Porque ellos lo pueden estar haciendo sobre su capital de 300, 400, $500, pero no les va a causar un cambio real. ¿Cuál es el camino que recomiendas a la gente tomar para convertir, vale, esa habilidad luego en capitalización y en que les retorne realmente beneficio? El camino para conseguir ese capital, pruebas de fondeo, sí o sí, compañías de fondeo. Es que no hay otra. No es que es una opción, no existe otra forma. Yo cuando comencé creo que estaban en las empresas, no quiero decir nombres, pero creo que estaban las empresas que hoy en día siguen estando y son muy grandes, por cierto, pero yo no las conocía. Porque si no me hubiese montado en esa ola sí o sí. Y creo que mucho antes hubiese ganado mucho más dinero. Y claro, porque lo que tú dijiste, tú ganaste en porcentaje al final, aparte de esa de Bitcoin, fue un, no sé, un 10.000% o un por 10 de tu capital. Sí. Y que eso significa que es realista, no es realista, al final es parte de su realidad, porque fue tu realidad. Pero tampoco entiendo que sería lo que la gente debería esperar. No, claro, no es sostenible, a largo plazo no es sostenible. Y justo convengamos, y siempre lo digo abiertamente, o sea, agarré un momento justo, que otras personas no la agarraron, y bueno, no la agarraron. Pero creo que ahí también está cuando se juntan la suerte, ¿no? Cuando la oportunidad y la preparación se juntan las dos. Yo estaba preparado, sabía cómo hacerlo, y cuando vi la oportunidad, entré. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, en cuanto a porcentaje y monto, el capital que gestionó de este empresario de los Emiratos Árabes, prefiero no decir el monto, pero fue elevado de verdad. Sí, hablamos de varios cientos. Sí, ¿no? que de hecho no es exactamente el mismo porcentaje que sigue a mi cuenta, porque en mi cuenta gestiono un capital con un poco más de riesgo, vamos a llamarle, claro. Pero con esta cuenta con menos riesgo generé un dinero superior a eso, pero no en la misma proporción. Tengo conectadas mis cuentas, la copiadora de señales y bueno, ya sabes cómo funciona. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Que al final, operando a lo mejor incluso menos o asumiendo menos riesgo, al final ganas más que con otra cuenta más pequeña, operando mucho más, forzándolo mucho más. Entonces el objetivo, yo creo que siempre tiene que estar en adquirir el máximo capital posible. Al final los fondos grandes, ¿por qué
solo hacen un 10%, 20% al año? ¿Es porque no tengan la capacidad de hacer más? Posiblemente, pero principalmente es porque no tienen ese apetito de riesgo que hace falta, porque saben que si tienen en cartera billones y billones de dólares, con hacer esa rentabilidad ya tienen a inversores contentos, aparte que batir al mercado no un año, sino durante 40, 50 años como lo hacen los fondos. Me gustaría ver a alguien que sea capaz de hacer superior a un 20-30%. Si lo consigues hacer, estarías dentro de la lista de traders del mundo. Sostenible. Sostenible. Porque claro, luego te viene otro que dice, no, yo David, yo he hecho un 100% en un año. Maravilloso. Luego le preguntas 6 meses después y está de nuevo trabajando en el empleo porque quemó la cuenta. Y eso lo he visto miles de veces. En la parte de... Porque entiendo que ha habido un cambio muy grande. Estás hoy en Dubái, vienes de un pequeño pueblo de Argentina, ni siquiera de Buenos Aires o alguna gran ciudad de Argentina. ¿Cuáles crees que son las creencias así más limitantes, esos cambios que tuviste que hacer para pues, personas que nos estén escuchando, que a lo mejor no estén en grandes ciudades o que no estén rodeados de trading, que lo sientan muy, muy externo y que acuden a podcasts como este para obtener la información de personas que lo han conseguido y que quieren enseñar cómo los demás pueden conseguirlo? ¿Cuáles son esos cambios que tuviste que dar a nivel de mentalidad social, también de entorno, de hábitos, para hace unos años estar en un pequeño pueblo de Argentina y hoy, por ejemplo, estar aquí en Dubái, sentado aquí? Bien, primero de todo es consumir información que realmente vale la pena de personas que están donde yo quiero estar. No puedo seguir consejos y recomendaciones, no miro la tele, no miro partidos de fútbol, solamente Argentina, si es que juega, pero no miro otra cosa. Radio no existe en mi vehículo, solamente podcast. Estar en constante, o sea, beber agua limpia en todo momento, en todo sentido, por la oreja, por la vista, por los círculos en los que yo me rodeo. Y muy importante, saber que es posible, creer que es posible y creer que para mí es posible y que voy hacia eso. Y no dejarme vencer absolutamente por nada. Pero realmente la parte social creo que es muy importante. Cambias tu entorno y claramente tus resultados cambian muchísimo. O sea, escuchar conversaciones que no son de tan buena calidad realmente no te van a llevar a ningún lado. Entonces empecé a darme cuenta de eso y empecé a entenderlo como que yo soy un deportista de élite que hace trading. Porque me levanto temprano, sí o sí me levanto temprano, muchas horas antes del mercado, hago deportes, voy al gimnasio, no para estar en forma, sino para estar en forma mental. Leo mucho, me rodeo de personas de calidad. Entonces, creo que en realidad es eso. Les cuesta mucho salirse de su círculo porque obviamente salen de su zona de confort. Es eso. Y en todas estas, porque hay muchas veces que la familia no te acompaña, que amigos te dicen que estás loco, que no va a funcionar, esto del trading no te va. ¿Cómo afrontaste tú esa situación? A mí me pasó, de hecho me pasó de que yo era rentable, David, pero todavía no ganaba dinero. O sea, yo iba contento porque a mi cuenta chica le hacía un buen porcentaje y estábamos comiendo un asado con mi papá y me decía, ¿y cómo va eso del trading? Siempre me apoyó, siempre. Nunca me dijo nada al respecto. Pero yo decía, papá, yo me considero rentable. Le explicaba lo que era la rentabilidad. Era como decía, Fabi, pero ¿y dónde está el dinero? Y tenía razón. Al final, materialmente, yo no cambiaba de ropa, era como que todo seguía igual. Pero algo se estaba formando de fondo que todavía materialmente no se podía ver. Entonces esa fue una etapa dura de verdad, porque yo decía, soy rentable. Y de hecho andaba en un vehículo que no era muy lindo, que digamos, ¿verdad? Entonces me pasaba eso, como que no lo podía materializar todavía. Pero yo dije, en la que me venga una oportunidad, ya sea cuenta de fondeo, que gané buen dinero en las cuentas de fondeo, algunas quemé, otras pasé, otras cerraron, ya sabemos muy bien todo lo que pasó ahora últimamente. Pero bueno, luego me llegó este capital del empresario de los Emiratos Árabes y cuando me llegó esa oportunidad yo estaba preparado. Por eso es que de pronto, de la noche, no digo de la noche a la mañana, pero de pronto me dieron un capital, yo estaba preparado y ahí empecé a ganar muy buen dinero de verdad. Antes también tenía buen dinero para poder materializarlo, pero no lo quería gastar porque quería prever esa parte de decir, ok, si no me va tan bien, tengo un colchón. Y cuando, en tu caso, por ejemplo, te apoyaron, en mi caso también, en el caso, pero no es la realidad para todo el mundo. Hay familias o entornos de amigos que totalmente aíslan del grupo porque eres el rarito, el que se quiere dedicar a algo diferente. A lo mejor incluso te ven creciendo y eso es lo que les causa inseguridad a ellos, entonces te tiran abajo. ¿Cuál sería, para personas que estén pasando por esto, específicamente en la parte del trading, cuál sería tu consejo para ellos? Que no cuenten que están haciendo trading. Lo primero.
Porque a veces los hombres somos así, vamos a un asado en Argentina y te dicen, ahí viene el millonario, ahí viene el trader. En la que subís una foto, una historia que estás estudiando trading, te asocian como que tenés que ser millonario y tenés que tener resultados ya mismo. Y ni hablar si vos tenés una racha de resultados negativos, te vas a comer ese asado y siempre la persona te va a preguntar, ¿cómo va eso del trading? Es como que está metiendo el dedo en la lastimadura, ¿verdad? Entonces yo diría no contar que lo estás haciendo, o si lo vas a contar, tener la mentalidad clara de que te van a echar cargadas, como decimos en Argentina. Y bueno, saber de que no hay que tomárselo personal, nada más. Y luego para encontrar el círculo correcto, digamos, esto es como cómo no dejarte intoxicar, digamos, por el círculo incorrecto. Pero también uno de los objetivos entiendo que es el tener tanto tu círculo físico como el no físico, que es el poder estar consumiendo contenido como este, porque al final el círculo no solamente las personas que tienen más proximidad a ti, es el contenido que escuchas, las personas que lees, los cursos que haces. ¿Cuáles serían los consejos para que un tipo de persona así vaya hacia el lado correcto y todo ese círculo, ese entorno, esos hábitos al final le faciliten su carrera como trader? Bueno, estar muy fuerte mentalmente porque te van a tirar para abajo. Estar fuerte mentalmente, escuchando podcasts, haciendo ejercicio, viendo y consumiendo en todo momento resultados de personas. A veces, más allá si son reales o no son reales, yo a veces veía, David, en redes sociales y yo decía, yo sé que esto no lo consigo de esa forma, pero no importa, estoy viendo materialmente que esas cosas existen y hay personas que lo logran. Entonces, no tomárselo muy personal, estar muy bien entrenado mentalmente. Y para estar bien entrenado mentalmente es eso, es leer, escuchar podcasts, no la radio, no leer noticias. Hay veces que personas hablan mucho del dólar en Argentina. Y digo, no tenés que ver nada que tenga que ver con el dólar en Argentina. O sea, sí que tenés que ver si te dedicas a la parte del mercado argentino, no nos vamos a engañar. Pero las personas que hacen algo que no tienen que ver con esa parte, no consumas política, al final no te va a cambiar absolutamente nada. Y luego, en vez de juntarte 3 veces con personas que no empujan para el mismo lado y que si sacas el tema a la mesa te miran de costado como diciendo, qué raro, o sea, ¿qué estás haciendo? Júntate un poco menos. Al final es un ayuno ayuno en todo tipo, ¿sí? Hacer más deportes, estar fuerte mentalmente y eso es todo. Y no rodearte de personas que te tiren para abajo. Justo mencionaste la parte fundamental. ¿Qué importancia en tu operativa le das a la parte fundamental? A la parte fundamental en cuanto a En cuanto a noticias, noticias, panorama macroeconómico. absolutamente nada. Lo único que sí sé, lo tengo clarísimo, es no operar cuando hay noticias o no operar cuando hay fundamentales. Sobre todo NFP, tasas de interés de la Fed. ¿Qué más? Bueno, noticias que de verdad, o sea, afectan bastante al Las de la mercado. carpeta Lo que roja. hacemos nosotros en la clase con los alumnos, yo les digo, es no es tanto como que no operes noticias, cambiemos el marco temporal. Entonces, si antes buscábamos que dejábamos un sell limit o un buy limit, por ejemplo, a 10 o 15 pip de distancia, si viene la noticia, eliminemos esa orden, vamos a un marco temporal mayor. Si vemos que es una zona probable para visitar, decimos, ok, si la noticia tiene gran volatilidad, puede dar un mechazo que vaya a buscar 60 pips hacia arriba o unos 35, 40 pips hacia arriba con un stop de 20 o 25. Tenemos bastante margen para soportar el spread inicial el spread inicial más la volatilidad que eso genera, más esos movimientos bruscos que cuando llega a ese lugar ya no debería ser tan brusco. Y en caso de perder, perdemos solamente el porcentaje que que siempre tenemos previsto perder, pero el 0,5, no el 1%, por las dudas. Y en esta parte de las marcas temporales, de en qué temporalidad suele operar, has mencionado al principio un poco a nivel de tu operativa, que es más intradía, tiempo de operación de 1 hora y pico. ¿Cuáles serían esos marcos en los que analizas y luego operas? Y luego, ¿cómo es lo que según tú es el mejor marco para ser rentable en el trading? Bien, el mejor marco para ser rentable es el que más se adapte a tu estilo de vida. Ahora mismo el que más se adapta a mi estilo de vida es conectar al mercado, estar 1 hora y media, por lo tanto operar en temporalidad baja. No me gusta irme a pasear o acostarme a dormir o hacer otras actividades sabiendo que tengo una operación abierta. Cuando acepté que eso es así, que psicológicamente no me gusta eso, todo empezó a marchar mucho mejor. Entonces, no hay una temporalidad clara para ser rentable o no ser rentable, sino más que nada de cuánto se adapta a tu vida, porque si querés operar en un horario en el cual tu hijo está jugando al lado, tú tenés que cocinar, tenés que ir a comprar cosas, no estás concentrado, da igual que te pueda decir el horario en el cual tenés que operar.
Yo opero en temporalidad a corto plazo. Corto plazo, lo que hablamos anteriormente, sé que estadísticamente los traders que tienen mejores resultados operan un poco más de largo plazo. Lo intenté hacer y con esta operativa a corto plazo, que si bien sé que los spreads y las comisiones comen vivo, tengo mejores resultados haciéndolo de esa manera y me permiten vivir mejor. Ahora, una persona que no tiene tiempo para estar una hora y media al día, al final se trata de entendimiento de mercado más que estructura de mercado. Por lo tanto, lo puedes aplicar en cualquier temporalidad, en cualquier activo, porque todo se trata de oferta y demanda. Qué bueno. Pues nada, ya nos vamos quedando sin tiempo. Último mensaje que quieras aprovechar, quieras dar. Para la gente puede ser consejo, puede ser historia personal. Tienes aquí un altavoz para poder ayudar a posiblemente miles de personas. Bien, lo primero es lo que hablábamos anteriormente, es que tengan un motivo claro por el cual lo van a hacer, porque eso hace de que cada racha negativa, porque no todo va a salir como uno lo planea, te va a mantener mucho más fuerte en el camino. Con el trading se puede ganar mucha plata y se puede perder, para mi gusto, poca plata si es que no entras a hacer cosas que no debes hacer, claramente. Digo yo, que una persona trabaje 9 horas al día y haga un trabajo que aparentemente es bastante suave, no me puede decir a mí que es muchísimo más duro que una actividad que se le dedica 1 hora al día o 1 hora y media al día, en mi opinión. Quizás estoy equivocado. Hoy mirándolo desde este lado, digo, para mí era mucho más duro trabajar 9 horas al día ganando muy poquito dinero que 1 hora y media al día, no ganando nada de dinero al principio, quizás incluso perdiendo un poco, pero 6 meses, 1 año, 1 año y medio o 2, da igual. Al final el tiempo va a pasar de todos modos. Esto te puede, si haces las cosas bien y haces caso, recompensarte mucho más de lo que te podría dar un trabajo de 9 horas al día. Claramente cuando uno comienza en el primer momento, esas rachas de stop son mucho más duras que ir a trabajar todos los días, claramente. El tema del trading, que es una actividad dura, sí, es una actividad dura, pero como toda actividad que vale la pena realizar. Una persona que entrena y juega al fútbol tiene que levantarse todos los días a pesar de que no le apetece hacerlo. Entonces, hacer determinadas cosas y volverse como muy cuidadoso con sus hábitos que están por fuera de lo que es el horario para operar. Ir al gimnasio, leer, escuchar podcast y rodearse de gente positiva. Me gustó mucho y voy a cerrar con esto con una frase que dijiste que es: el tiempo va a pasar igual. Y es que hay personas que miran su objetivo, ser trader profesional, y luego dicen, pues, pero es que le tengo que dedicar a lo mejor 2 años sin ganar dinero. Pero a lo mejor eso te consigue el resultado de que seas un trader 100% viviendo de tu profesión, que ya puedas manejar capital grande, que puedas no tener jefes, que no puedas tener libertad. Tu objetivo está a 2 años. Adivina que ese tiempo va a pasar exactamente igual. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Sacrificar hoy, disciplinarte y en 2 años tener tu objetivo? ¿O no hacer nada, que pasen los 2 años porque van a pasar exactamente igual y mirar para atrás y haberte arrepentido? Así que Totalmente. bueno, ha sido un honor, don Fabián, tenerte. Muy buena conversación. Nos veremos más por Dubái y yo creo que la gente se ha llevado un muy buen capítulo. Así que enhorabuena y muchas gracias por venir a Orion Room. Gracias, David. Muchas gracias.